En esta serie de videos que vamos a comenzar sobre el sistema nervioso central, vamos a arrancar con el encéfalo y específicamente con la corteza cerebral, sus capas y sus tipos de células. La sustancia gris de la periferia de los hemisferios cerebrales está plegada formando muchas circunvoluciones y surcos. Estos elementos constituyen la corteza cerebral. Esta porción del encéfalo es responsable del aprendizaje, la memoria, el análisis de la información, el inicio de la respuesta motora, los sentimientos y las formas que nos hacen humanos. Esta corteza se divide en 6 capas, como vemos en la imagen, y cada capa está constituida por unas células cuya morfología es muy característica y cuyas conexiones vamos a definir detalladamente. Encontramos entonces 6 tipos de células en la corteza cerebral y vamos a comenzar con la principal, que se llama la célula piramidal. Entonces, esta célula piramidal, pues por su nombre, tiene un soma en forma de pirámide y este soma tiene la característica que tiene un grupo de dendritas que son dendritas laterales. Entonces tenemos dendritas en los vértices de la pirámide, son dendritas laterales que se ubican en la capa donde esté esta célula y una dendrita apical que sube a través de las diferentes capas de la corteza cerebral para formar sinapsis con otras células. Las características de las dendritas de la neurona piramidal es que son dendritas con muchas espinas dendríticas. Eso le permite aumentar el número de conexiones y tener una mayor interacción con las neuronas a nivel de la corteza cerebral. Además de esto, entonces, en la base de la pirámide emerge un axón, el cual emite muchas ramas colaterales antes de entrar a la sustancia blanca subcortical. Ahora miremos algo muy interesante y es que cerca de 2/3 de las neuronas corticales son células piramidales, pero ellas se distribuyen de manera más intensa en ciertas regiones. Entonces, en las áreas motoras del lóbulo frontal se da una gran cantidad de células piramidales, a diferencia de las regiones de las áreas sensitivas primarias y las áreas de asociación de la corteza. Esto quiere decir que el vínculo entre neuronas piramidales y función motora es muy alto. Adicional a esto, los axones de las neuronas piramidales son excitatorios en su sinapsis y se supone que usan el glutamato como neurotransmisor. Existe una variación de las células piramidales cuyos cuerpos celulares son gigantes. Estos tipos de células se llaman células de Betz. Miden hasta 100 micrómetros de alto y se presentan solo en la capa número 5 de la corteza motora, específicamente en el área motora primaria del lóbulo frontal, donde son muy importantes, pero no son las más numerosas. La siguiente célula que voy a analizar son las células fusiformes. Estas células se localizan en la lámina más profunda de la corteza cerebral. Son células principales de forma atípica. Su soma es fusiforme o elíptico, de forma irregular. Presentan dendritas laterales con espinas dendríticas, como observamos en la imagen, y presentan un axón que va a tener varios tipos de proyecciones según la condición que ellos forman. ¿Por qué? Porque las células fusiformes son las responsables de formar unas interconexiones tanto entre regiones de la corteza como entre hemisferios cerebrales. Entonces vamos a mirar cuáles son esas condiciones de conexión generadas a partir de las células fusiformes. La primera se llaman fibras de proyección. Estas fibras transmiten impulsos a centros subcorticales como el cuerpo estriado, el tallo cerebral, la médula espinal o el tálamo, que reciben los axones de las células fusiformes. La otra fibra se llaman las fibras de asociación. Estas fibras establecen conexiones con neuronas corticales en otros lados del mismo hemisferio. Y por último, vamos a ver que existen unas fibras que se llaman las fibras comisurales, que continúan hacia la corteza del hemisferio opuesto
y la mayor parte de las fibras comisurales forman el cuerpo calloso. Un número pequeño de proyecciones de las células fusiformes conectan las áreas corticales de los lóbulos temporales a través de la comisura anterior. Las células piramidales y las células fusiformes en la corteza cerebral son consideradas neuronas principales. Vamos a ver a continuación tres células, que son la célula estrellada, la de Martinotti y la de Cajal, que son interneuronas, o sea que son las responsables de conectar lo que entra al cerebro con lo que sale desde el punto de vista de la señalización. Hay que hacer claridad en esto. Las células estrelladas son excitatorias, las células de Martinotti y la de Cajal son GABAérgicas, o sea que son inhibitorias. Vamos a comenzar entonces con la célula estrellada. Estas células estrelladas tienen un soma, como vemos en la imagen, un soma poligonal. Son células que se caracterizan por ser con dendritas intensas. Tienen una característica, y es que sus dendritas tienen espinas dendríticas, como vemos aquí, y tienen un axón que emerge desde el soma y busca conectarse con células en la misma región o capa de la corteza cerebral. Tienen una gran cantidad de espinas dendríticas y son muy importantes desde el punto de vista excitatorio, específicamente como el glutamato como principal neurotransmisor de esta conocida como una célula interneurona. Existe una variación de la célula estrellada que es una variación poco común en la corteza del cerebro, pero en los próximos videos veremos que es muy común en la corteza del cerebelo. Y esta célula es la célula en cesta o en canasta. Si observamos acá, vemos que es una célula también poligonal con una proyección dendrítica. Ya no tiene tantas espinas dendríticas como la célula estrellada, pero su axón, como vemos en la imagen, tiene una proyección horizontal que forma una especie de canastas, como vemos acá, vemos este detalle, forma una especie de canasta que va a amarrar el soma de ciertos tipos de neuronas. Cuando en la corteza cerebral aparece este tipo de neuronas, el axón forma una canasta en el soma de las células piramidales, sobre todo a las neuronas que llamamos a las células de Betz, que son las células piramidales gigantes. La siguiente célula es la célula horizontal de Cajal o la Ritchie-Cajal. Este tipo de célula tiene un soma fusiforme, como vemos acá, se ubica de forma horizontal, tiene dendritas laterales y tiene un axón que corre desde el soma a nivel central y se proyecta de forma paralela a las dendritas que tiene esta célula horizontal de Cajal. Estas células de Ritchie-Cajal se confinan en la corteza cerebral a la lámina más superficial conocida como la capa molecular, y es allí el único lugar donde las encontramos. Este tipo de interneurona es una interneurona inhibitoria. La última célula que vamos a analizar es la célula de Martinotti. Esta célula contiene un soma poligonal, tiene múltiples dendritas y un axón que corre de forma perpendicular ascendente hacia las capas más superficiales. Una característica que tiene este axón de estas células y que los hace únicos es que en el lugar donde van a hacer conexiones, dicho axón forma una bifurcación paralela sobre la capa en la que va a ser la conexión. Entonces, estas células tienen una característica muy importante de ser, primero, células que se encuentran en la gran mayoría de capas de la corteza cerebral, ya bien sea por su soma o por sus proyecciones. Y segundo, pues es una de las interneuronas más importantes a nivel de corteza cerebral. Bien, con esto hemos terminado este video sobre las células de la corteza cerebral. Espero hayan comprendido la morfología y la clasificación de dichas células.